están todos? Bienvenidos a esto que es su programa preferido, yo estoy segura, Astrosenda. Y el día de hoy, bueno, tengo un tema muy importante, muy relevante, que estoy segura que a ustedes les va a interesar. Vamos a hablar sobre alcoholismo y de qué manera podemos apoyarnos en la astrología para prevenir, bueno, pues este tipo de situaciones. Así es de que no se vayan, que comenzamos. Pues ya estamos aquí y bueno, ustedes se han de estar preguntando qué tiene que ver o cómo nos puede ayudar la astrología cuando se presentan temas de alcoholismo. Y bueno, para eso he invitado el día de hoy a una gran astróloga, amiga mía, que además ha trabajado muy de cerca en Oceánica y que ha tenido la posibilidad de hacer una investigación maravillosa acerca de, bueno, cuáles son aquellas condicionantes que podemos encontrar dentro de nuestra carta natal que nos están dando esa luz preventiva de que tenemos que tener cuidado porque el alcoholismo es realmente una enfermedad que nos aqueja el día de hoy, que además ha ido en incremento en nuestras juventudes. Y yo creo que todos queremos saber, bueno, si acaso existe algún tipo de predisposición en nuestros hijos, en nosotros mismos, o de qué manera podemos ayudar a nuestros maridos. Entonces, voy a recibir aquí en el programa del día de hoy a mi querida amiga Malú Hernández. Malú, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Kitty. Un placer estar contigo en tu programa y aquí estamos para platicar de este tema que, pues, desafortunadamente toca a personas, no importa la edad, no importa el sexo. Entonces sí, es un tema delicado, pero muy interesante saber que a través de la astrología, a través de una carta astral, uno puede conocer más esta predisposición. Esta predisposición. Pero primero platícame, Lulu, ¿cómo es que llegaste? Primero platícame cómo fue que te interesó por primera ocasión la astrología, porque tú tienes toda una carrera profesional además. Sí, bueno, vengo de un trabajo, de una profesión de administración de empresas dedicada siempre en el área financiera. Y bueno, una vez una amiga me invitó a que me hiciera mi carta astral y quedé totalmente impactada, no sorprendida ni maravillada, ¿no? Fue un gran impacto esta primera lectura de mi carta astral en donde yo no me podía explicar en ese momento cómo a través de un dibujo y con una persona que jamás había visto me pudiera dar fechas tan específicas y tan determinantes en mi vida. Entonces eso realmente me dejó impactada y a esta astróloga, Esther Latorre, posteriormente le dije, oye, ¿y esto tú lo enseñas? Me dijo, claro que doy clases. Y empiezo a estudiar astrología y bueno, continúo estudiando astrología y continuaré en este conocimiento porque siempre hay cosas nuevas que aprender, nuevas técnicas, nuevas investigaciones, o sea, no terminas de estudiar la astrología, pero es algo que hoy por hoy me apasiona. He podido ir combinando poco a poco tanto mi trabajo de enseñanza a nivel financiero con esta parte astrológica. Fíjese qué interesante, ¿no? Y es cierto, la astrología nunca se termina de estudiar. Yo puedo decir que yo estoy estudiando astrología desde que era una niña porque mi mamá me la enseñó, pero sigo estudiando astrología todavía y sigo participando en cursos independientemente de que yo también imparta la materia, ¿no? Pero platícame alguna anécdota importante de cómo ha llegado, porque en mi caso sí, la astrología ha llegado a transformar verdaderamente mi vida. En tu caso, ¿de qué manera te ha ayudado y cómo ha transformado tu vida? Me siento muy contenta porque justamente en el momento en que yo empiezo a estudiar la astrología, al mismo tiempo empiezo con un proceso de terapia a nivel personal y también me formo como terapeuta corporal. Entonces fue gracias a la astrología pude ver el avance y tener más claro qué etapas y qué situaciones estaba presentándose a mi vida para poder sanar esas heridas, ¿no? Entonces ha sido una gran aportación el hecho de saber astrología. Fíjese que sí, es un proceso interesante.
el que yo he observado en muchos de los astrólogos, que ha sido en momentos de crisis, en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de significado, como se han topado de frente con la astrología, ¿no? Sí. Y cómo la astrología les ha dado respuesta a esas preguntas, los ha ayudado a comprenderse a sí mismos y les ha mostrado de alguna manera las salidas que pueden encontrar. Entonces, sí es verdaderamente maravillosa la astrología, ¿no? Sí, lo que te puedo comentar a nivel personal fue un evento en donde tenía que ver un cambio en mi persona a través del conocimiento. Y este conocimiento fue prácticamente 2 caminos, que fue la astrología, pero al mismo tiempo entrar en todo el conocimiento terapéutico, y en mi caso tomé el camino de la terapia corporal, cómo a través del cuerpo uno puede conocer el carácter de la persona. Entonces eso realmente fue un parteaguas en mí, viniendo de todo un conocimiento financiero, los números, cuadradita, estructuradita, más que cuadrada, ¿no? de lo que soy. Entonces sí, realmente fue muy interesante ese parteaguas en mi vida, y bueno, afortunadamente ha sido una gran ayuda a nivel personal, pero también me da mucho gusto también poderle dar esa orientación a la persona cuando acude a la consulta. Claro, por supuesto, ¿no? Ese es verdaderamente maravilloso. Sí. Déjenme platicarles que muchos de los terapeutas del día de hoy ya no ven a la astrología como ese juego de ciencias adivinatorias. Yo creo que cada día la astrología se ha ido posicionando y ha ido recuperando en un lugar que Sí. ha ocupado desde hace miles y millones de años, ¿no? Sí. Que se ha desvirtuado, por supuesto, pero que estamos recuperando nuevamente ese lugar de seriedad y de profesionalismo que tiene la astrología. Sí, a mí me gusta mucho explicar la parte de astrología cuando una persona no conoce, inclusive, y con todo respeto a las personas que no creen en esta parte astrológica. Yo lo que les digo, bueno, está bien, no creas en este conocimiento, pero yo te invito y te hago la invitación mensual a que observes cómo es el ciclo lunar. O sea, esa no te falla, o sea, la luna llena la tendrás llena cada 28 días, la luna nueva será luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante, pero no es un ciclo que lo vas a poder ver con tus ojos sin necesidad de algún telescopio, o de algún cálculo, algo. Tú lo estás viendo y eso no falla, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda en la parte astrológica para conocer estos eventos y cómo se van repitiendo es justamente el ciclo que vas observando de cada uno de los planetas. Así es, aquí ustedes ya les he hecho muchas cápsulas acerca de, bueno, cómo nos influye, cómo nos impacta colectivamente una luna llena, una luna creciente, una luna en tránsito por el signo de Sagitario. Y todo esto la verdad es que es muy interesante. Yo estoy muy emocionada aquí platicando, pero ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa y regresando del corte, bueno, pues que nos platique ya Lulu, entrando al tema, cuál ha sido su experiencia trabajando precisamente el problema del alcoholismo. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter @KittyBracho, Twitter @GNA Channel TV. Y no se vayan, que continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, mi querida Lulú, ya entrando en el tema del alcoholismo y cómo podemos ayudarnos a través de la astrología o prevenir determinadas situaciones con la astrología. ¿Cómo fue que la vida o tu experiencia dentro de la astrología te encaminó hacia hacer esta investigación tan interesante que tú has hecho con este tema del alcoholismo? Pues algo muy, muy curioso cómo fue el iniciar este camino y trabajar sobre este tema de la adicción, que es el trasfondo del alcoholismo. Pues alguna vez me invitó una amiga a Guadalajara a dar consulta de astrología, y dentro de esas personas que fueron y que acudieron a su consulta individual, llega una persona, Linda Martínez, que en ese momento estaba a su cargo Oceánica Guadalajara, pero ella en ningún momento me dice ni que es terapeuta, simplemente me dijo, voy a abrir un centro y me gustaría que participaras como astróloga en este centro. Y yo justamente ya estaba terminando mi entrenamiento de terapia corporal. Yo dije, maravilloso,
voy a entrar a trabajar en un centro terapéutico aquí en Guadalajara, me invitan también como astróloga, pues perfecto, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que llego a este centro, llego como bajando del avión corriendo y derechito y me dicen, es que luego nos saludamos, ya llegó tu paciente y entro a dar consulta. Yo digo, bien la primera consulta, pero todas las consultas del resto del día fueron unas historias muy desgarradoras a las cuales pues me empezaba yo a enfrentar como el inicio de este trabajo. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora cómo me acomodo todo esto, no? Entonces, posteriormente cuando me doy cuenta que estoy en Oceánica, porque nunca me dijeron, estás invitada a Oceánica, y llegué a Oceánica, sino Claro, llegué derechito claro. a atender a las personas. Y sí, el primer día fue muy fuerte para mí. Sin embargo, pues después empecé a trabajar mucho más todo este tema a nivel personal, como con las personas que fui atendiendo. Y bueno, me quedé encantada con este trabajo que duró más de 2 años y medio en Guadalajara, porque empecé a ver a una persona, empezaba a ver al codependiente o empezaba a ver al adicto, pero quedaban tan interesados en su carta astral que me decían, me gustaría ahora la carta astral de mi hijo, me gustaría la carta astral de mi mamá o la carta astral de mi hermano. Y entonces terminé viendo familias en Oceánica. Y con los problemas de codependencia. De Oceánica es un codependencia. centro que trata precisamente el problema de las adicciones. Y sí, imagino el impacto que te llevaste, porque realmente, créanme, la historia de un alcohólico es verdaderamente, como bien lo describiste, desgarradora. El alcoholismo es una de las enfermedades que destruye, y no solamente destruye a la persona que consume alcohol, sino que destruye todo lo que es su entorno, destruye a todos los seres que ama, hasta llegar al grado de la locura o de la muerte. Entonces es definitivamente interesante. Y se me hace mucho más interesante que hayas trabajado durante 2 años viendo cómo se va dando el problema de la dependencia a sustancias, porque en Oceánica no solamente están los alcohólicos, están los adictos. Sí, sí, y también es importante, siempre al lado de un adicto hay un codependiente, entonces pues vas viendo ¿cómo se dice? La mancuerna. La mancuerna que se da y cómo uno se engancha y cómo uno también este patrón de evasión, pues no es que yo ahorita de la noche a la mañana caiga en este patrón de evasión y de confusión y de no querer tener este contacto con la realidad, sino que también viene una parte de herencia. Generalmente hay una parte en donde uno de los padres, uno de los abuelos, va a tener algún problema de esta índole. Y entonces es donde dices, no, pues sí, viene de herencia, no solamente es por mí. Y entonces es así como vas comprendiendo más la historia familiar. Eso se me hace a mí verdaderamente interesantísimo. ¿Cómo te ha servido la astrología como herramienta para poder ayudar terapéuticamente a todos estos que te consultaban? Bueno, para mí es una herramienta muy valiosa a través de la carta astral poder prever este tipo de problemas, sobre todo cuando ya viene la historia, ¿no? Si ya tienes en consulta al papá que tiene este problema de adicción o la mamá de codependencia, es mucho más fácil ver en la carta del hijo o de la hija qué patrones se está repitiendo de uno de los dos. Entonces, sí, definitivamente te ayuda bastante. Claro, por supuesto. Debe de haber ciertos planetas que tienen mucha mayor correlación con esa incapacidad que muestra el individuo para afrontar su realidad, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que los planetas tienen una personalidad muy definida. ¿Cuáles serían algunos de estos planetas que se ven casi siempre muy involucrados en los problemas de adicción? Mira, inicialmente cuando yo empecé a revisar los casos, estudiar y ya hacer una metodología de ver cómo poder definir el perfil, pues lo primero que yo buscaba en las cartas natales era ver justamente el signo de Piscis que tiene que ver con este tema de evasión y el planeta Neptuno,
que es el regente de Piscis. Entonces era como mi primer enfoque era tratar de ver a través de estos dos elementos de la carta astral el problema de adicción. Pero en el asunto va más allá, no solamente es Piscis y Neptuno, y es muy interesante poder ver otros aspectos que es el trasfondo. Claro que sí. Y fíjense que también hay otros planetas que a mí me parecen que son interesantes de analizar en sus contactos con otros planetas dentro de la carta natal, sí. Como que sería Plutón, que por lo general las personas con un Plutón muy prominente dentro de una carta me habla de una personalidad obsesivo-compulsiva, claro. ¿No? Sí, sí. Y también está, bueno, este maravilloso planeta Júpiter que nos lleva a cometer excesos. Pero seguimos platicando de eso en el siguiente corte, sí. ¿Te parece muy bien, Lulu? Muy bien, Kitty. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter @KittyBracho y Twitter @GNAChannelTV. Y por supuesto que continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que este tema es fascinante y da así material como para 2 o 3 programas, así es que yo espero, Lulu, que no sea la última vez que nos visitas, claro. Para que, bueno, el público tenga más herramientas y pues tenga la confianza de acercarse al astrólogo o de acercarse al terapeuta en caso de que, bueno, se estén presentando este tipo de problemas dentro del hogar, ya sea con el marido, con el hijo, con el primo, con el tío, porque cualquier árbol genealógico que le demos una sacudidita, por supuesto que van a caer 2 o 3 astrólogos por ahí, 2 o 3 alcohólicos por ahí y brujos también. Sí, eso, el problema de la adicción no es la persona que tiene este problema de adicción, pues no quede exento, ¿no? No quede exento, ¿no? Quede exento. Me estaba platicando ahita en el corte que también hay otros aspectos importantes. Conforme fui estudiando todas estas cartas y vi que no solamente el tema del signo de Piscis o el planeta de Neptuno era algo predominante, me empecé a encontrar cartas inclusive de personas amistades, conocidos, personas directas a mí, pues tienen un problema de alcoholismo y por supuesto les pedía su fecha de nacimiento para estudiar la carta y me empecé a encontrar otros datos que en el primer momento yo no estaba considerando y que realmente es donde llego a encontrar el problema de trasfondo de lo que viene siendo la adicción, no solamente la adicción en el alcohol, sino la adicción a fumar, la adicción a ver la tele, la adicción al internet o a los juegos, etc. Y este planeta tiene que ver con la luna, que es un tema muy importante en cualquier persona porque es la que nos va a hablar de la parte maternal, de cómo vivió la persona su mamá. Entonces el trasfondo viene de ese vacío que la persona desafortunadamente no tuvo una contención adecuada en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año. Entonces es una forma como yo empiezo a ver que la luna en la carta astral juega un papel muy importante para poder definir el perfil. El otro punto importante con la carta astral es no porque todos tenemos un signo de Piscis en nuestra carta y todos tenemos el Neptuno como planeta, sino que tiene que haber ciertos aspectos y también aspectos de la luna, una luna con tensión, una luna afligida, en donde la persona tenga dificultad en expresar, en manejar sus emociones, en donde va a caer justamente en este problema adictivo. También es interesante ver cuando se puede definir definir en la carta astral este perfil adictivo, entonces lo que uno puede hacer como astrólogo es revisar a través de los tránsitos o de las progresiones cuando la persona está propensa nuevamente a caer en una crisis. Eso se me hace muy interesante porque también nos puede decir en qué momento la persona está lista para recibir la ayuda, porque todo el mundo se da cuenta que la persona tiene un problema de alcoholismo, menos el alcohólico. El alcohólico siempre va a decir, es que yo tengo todo bajo control, es que yo sufro mucho, es que yo he vivido situaciones muy complicadas en la vida y por eso bebo, para olvidar, y luego les preguntas, ¿y qué olvidas? Dicen, pues no sé, ya se me olvidó, sí. ¿Verdad? Pero la cosa es muy compleja, la verdad, necesitaríamos mucho más tiempo para explicar un
un poco más en qué consiste la enfermedad del alcoholismo. Pero lo interesante de esto es ver que se puede dar en los primeros años a través de analizar cómo estaba conectada la luna, ¿no? Sí. Si tuvo la nutrición, si tuvo la contención. Sí. Cuando ves la carta astral es poder ver si tiene una tendencia la persona a que caiga en una adicción o en un momento dado caiga en este tipo de problemas. No forzosamente puede ser el alcohol o la droga, sino, por ejemplo, el último caso que vi la semana pasada de una persona que cayó en la adicción que se conoce como potomanía. Yo decía, eso nunca lo había... ¿Eso? Exactamente, potomanía. ¿Qué se come? La potomanía consiste en que tienes el deseo y no es difícil parar y es tomar agua fría o agua con hielo. Entonces, bueno, este es mi último caso. Bueno, es que las personalidades obsesivo-compulsivas se pueden presentar en cualquier área de nuestras vidas. Sí. Es a través del internet, a través del juego, a través de la las farmacodependencia. Las compras compulsivas también son una forma de dependencia, las relaciones autodestructivas, sí. En fin, estas personalidades obsesivo-compulsivas se pueden mostrar. Yo quiero hacerte una pregunta, sí. porque yo sé que tú has ya incursionado dentro de esta nueva área de la astrología que apenas está empezando a impartir en México y se está empezando a desarrollar, que es la astrogenealogía. Es algo Tú maravilloso. ya la has estado aplicando sí, dentro de tus consultas, y ¿por qué no nos explicas, aunque sea brevemente, un poquito en qué consiste? La astrogenealogía es ver a través de los diferentes, o sea, cada uno de los planetas está relacionado con los diferentes personajes de tu familia. El Sol con tus padres, Saturno con tus abuelos, Urano con los bisabuelos. Entonces, cada planeta tiene un representante a nivel familiar. Okay. Y entonces es así, y el resto de la carta, los elementos, te va a indicar la parte como más importante de la familia de la que tú vienes, si es una parte, por ejemplo, que tiene que ver con las emociones. Una persona a través de su carta astral tiene una predominancia en el agua, que son los sentimientos, las emociones. A nivel astrogenealógico tiene un significado de las experiencias que ha vivido toda la familia. La persona, los padres, los abuelos, los bisabuelos, etcétera, y que se ven repitiendo. Claro, son esos embrollos familiares y esas lealtades que de manera inconsciente nosotros vamos cumpliendo. Entonces, bien lo decías, y te lo menciono porque al principio decías, ¿no? Muchas veces son patrones que se vienen repitiendo, sí. ¿No? Desde los abuelos, los bisabuelos, alguien en la familia seguramente tuvo problemas de alcoholismo y nosotros a veces no conocemos la historia familiar, ¿no? Sí, pero... Y entonces para nosotros es difícil detectar de dónde venimos. Claro, pero a través de la carta astral podemos ver cuáles nuestras raíces, de dónde venimos. Eso me parece interesantísimo. Tú das consulta, ¿verdad, mi querida Lulú? Sí, así es. ¿Por qué no nos das todos tus datos por si la gente tiene un problema similar? Bueno, aquí hay una persona que es una experta en la materia. O también das terapia de barras, es una terapeuta psicocorporal. Teléfono, por favor, dirección electrónica, okay, ¿y a dónde te lo localizan? Ok, el teléfono es el 55 36 43 71 72. En Facebook estoy como Malú Hernández y el email es malú-hernández abreviado hdz@yahoo.com.mx. Me parece muy bien. De todas maneras, ya tienen ustedes en la parte de abajo todos los datos de Malú, por si acaso ustedes quieren hacerle una consulta. Malú, prométeme que vas a volver. Claro, yo encantada las veces que me invites. Con este tema, por favor, porque yo creo que hay mucho para desglosar y apenas les dimos una probadita al público. Sí, claro que sí. Muchísimas encantada. Gracias. Y bueno, gracias. Ya saben, ustedes sigan aquí en GNA Channel. Ya saben que soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho, sean felices, vibren en armonía con el universo. Y pueden consultarnos en nuestras redes sociales, Twitter @Kitty Bracho, Twitter @GNA Channel TV. Y hasta la próxima emisión.